Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Caminaba a casa desde la tienda tarde por la noche. En la bolsa llevaba 2 botellas de kéfir, 3 tomates, pan y mi cartera. Nada especial, compras normales después del trabajo. De repente, un hombre se acercó corriendo por detrás y me golpeó en la cabeza con algo pesado. Caí al suelo. Todo pasó muy rápido. Me quitó la bolsa y empezó a correr. Pero cerca, a unos 10 pasos, había una mujer muy mayor. Tenía aproximadamente 80 años. Era pequeña y delgada y tenía un bastón en la mano. Sinceramente, no esperaba que hiciera nada. Sin embargo, de repente, levantó el bastón y golpeó con fuerza al hombre que huía. Él perdió el equilibrio y dejó caer la bolsa. Recuerdo muy bien sus palabras. Le dijo con voz firme: «En nuestros tiempos no había personas como tú». En su voz había tanta seguridad. Después se acercó a mí, me ayudó a levantarme y me devolvió la bolsa. Me miró atentamente y añadió: «En nuestros tiempos, ninguna mujer se habría casado con alguien como tú». Теперь слушаем с переводом. Caminaba a casa desde la tienda tarde por la noche. Я шел домой из магазина поздно вечером. Caminaba a casa desde la tienda tarde por la noche. En la bolsa llevaba 2 botellas de kéfir, 3 tomates, pan y mi cartera. В пакете у меня были 2 бутылки кефира, 3 помидора, хлеб и мой кошелек. En la bolsa llevaba 2 botellas de kéfir, 3 tomates, pan y mi cartera. Nada especial, compras normales después del trabajo. Ничего особенного, обычные покупки после работы. Nada especial, compras normales después del trabajo. De repente, un hombre se acercó corriendo por detrás y me golpeó en la cabeza con algo pesado. Вдруг мужчина подбежал ко мне сзади и ударил меня по голове чем-то тяжелым. De repente, un hombre se acercó corriendo por detrás y me golpeó en la cabeza con algo pesado. Caí al suelo. Todo pasó muy rápido. Я упал на землю. Все произошло очень быстро. Caí al suelo. Todo pasó muy rápido. Me quitó la bolsa y empezó a correr. Он выхватил у меня пакет и начал убегать. Me quitó la bolsa y empezó a correr. Pero cerca, a unos 10 pasos, había una mujer muy mayor. Tenía aproximadamente 80 años. Но рядом, примерно в 10 шагах, была очень пожилая женщина. Ей было примерно 80 лет. Pero cerca, a unos 10 pasos, había una mujer muy mayor. Tenía aproximadamente 80 años. Era pequeña y delgada y tenía un bastón en la mano. Sinceramente, no esperaba que hiciera nada. Она была маленькая и худая, и у нее в руке была трость. Честно говоря, я не ожидал, что она что-то сделает. Era pequeña y delgada y tenía un bastón en la mano.
Sinceramente, no esperaba que hiciera nada. Sin embargo, de repente, levantó el bastón y golpeó con fuerza al hombre que huía. Однако вдруг она подняла трость и сильно ударила мужчину, который убегал. Sin embargo, de repente, levantó el bastón y golpeó con fuerza al hombre que huía. Él perdió el equilibrio y dejó caer la bolsa. Recuerdo muy bien sus palabras. Он потерял равновесие и выронил пакет. Я очень хорошо помню ее слова. Él perdió el equilibrio y dejó caer la bolsa. Recuerdo muy bien sus palabras. Le dijo con voz firme: En nuestros tiempos no había personas como tú. En su voz había tanta seguridad. Она сказала ему твердым голосом: «В наше время не было таких людей, как ты». В ее голосе было столько уверенности. Le dijo con voz firme: En nuestros tiempos no había personas como tú. En su voz había tanta seguridad. Después se acercó a mí, me ayudó a levantarme y me devolvió la bolsa. Потом она подошла ко мне, помогла мне подняться и вернула пакет. Después se acercó a mí, me ayudó a levantarme y me devolvió la bolsa. Me miró atentamente y añadió: En nuestros tiempos, ninguna mujer se habría casado con alguien como tú. Она внимательно посмотрела на меня и добавила: «В наше время ни одна женщина не вышла бы замуж за такого, как ты». Me miró atentamente y añadió: En nuestros tiempos, ninguna mujer se habría casado con alguien como tú. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Caminaba a casa desde la tienda tarde por la noche. En la bolsa llevaba 2 botellas de kéfir, 3 tomates, pan y mi cartera. Nada especial, compras normales después del trabajo. De repente, un hombre se acercó corriendo por detrás y me golpeó en la cabeza con algo pesado. Caí al suelo. Todo pasó muy rápido. Me quitó la bolsa y empezó a correr. Pero cerca, a unos 10 pasos, había una mujer muy mayor. Tenía aproximadamente 80 años. Era pequeña y delgada y tenía un bastón en la mano. Sinceramente, no esperaba que hiciera nada. Sin embargo, de repente, levantó el bastón y golpeó con fuerza al hombre que huía. Él perdió el equilibrio y dejó caer la bolsa. Recuerdo muy bien sus palabras. Le dijo con voz firme: En nuestros tiempos no había personas como tú. En su voz había tanta seguridad. Después se acercó a mí, me ayudó a levantarme y me devolvió la bolsa. Me miró atentamente y añadió: En nuestros tiempos, ninguna mujer se habría casado con alguien como tú. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.